Mi hermana lo dijo como broma, como si fuera un hecho inocuo, tú solo eres una niñera. Se rió mientras yo limpiaba jarabe del mentón de su hija. Nadie en la mesa levantó la vista. Nadie me defendió. Hace años, me perdí la orientación de la universidad para sostener a esa niña durante su primera fiebre, mientras mi hermana desaparecía por 9 meses. Nunca pedí agradecimiento. Pero después de ese brunch, construí algo en silencio, y un día, la contraté a través de eso. Flecha negra hacia la derecha antes de continuar, me encantaría saber, ¿desde dónde nos estás viendo hoy? Comenta abajo. Siempre fui la callada. En cada foto de familia, mi hermana posaba en el centro, cabeza ladeada, labios pintados. Yo me paraba a su lado, impecable y desapercibida. Cuando nuestra madre murió, el centro de la casa se desplomó, y de algún modo, yo me convertí en el suelo que lo sostenía. Limpió, cociné, esperé. Mi hermana atravesó el duelo en zapatos caros y salidas estruendosas. Yo me quedé en casa. Tenía 17 años. Decían que se me daban bien los niños. Lo que querían decir era que no me quejaba. Cuando venían primos, los mantenía a salvo. Cuando estallaban rabietas en las fiestas de cumpleaños, sostenía al bebé hasta que se dormía. Mi hermana solía bromear diciendo que tenía la personalidad de una nana. No lo decía con cariño. Cuando se quedó embarazada a los 22, la familia se sorprendió. Ella no lloró. No entró en pánico. Solo encogió los hombros y dijo que lo resolvería. Y cuando desapareció 6 meses después de dar a luz, dejó una nota y una caja de fórmula. Yo fui quien lo resolvió. Tenía 21 años. Tenía un trabajo a tiempo parcial en la recepción de un consultorio dental. No le dije a nadie que planeaba irme a la universidad en otoño. Mi sobrina era colérica, hermosa y ruidosa. Pero le gustaba mi voz. Solía cantarle por la noche, susurrar datos sobre estrellas, plantas y océanos. Pegué mi carta de aceptación universitaria en el interior del armario, detrás de los biberones. No para lamentarla. Solo para recordar quién había sido. Nadie preguntó a dónde fue mi hermana. No de verdad. No el tipo de pregunta que conduce a la acción. Nuestro padre estaba cansado. Nuestras tías estaban ocupadas. Me trajeron cazuelas y dijeron cosas como, se te da muy bien, y ella tiene suerte de tenerte. Luego se fueron. Tomé cursos de educación infantil en línea. Leí todos los libros de crianza que pude encontrar en la biblioteca. Aprendí RCP infantil por mi cuenta. Compré pañales a granel y recorté cupones hasta que me dolían los dedos. No salía. No iba de compras. Mi mundo se convirtió en un círculo suave de nanas, libros de la biblioteca y calcetines de bebé. Cuando mi hermana regresó, su cabello era más largo. Sus uñas, impecables. Llevaba un blazer como armadura. Entró a la casa como si hubiese estado fuera una tarde. Observé desde el pasillo mientras recogía a su hija y decía, ¿me extrañaste, mami? La niña parpadeó. Luego se aferró a mi pierna. Nadie dijo nada. Se volvió a la normalidad, o más bien, a una nueva versión de la normalidad. Mi hermana se mudó a la habitación de nuestra difunta madre. Yo me quedé en la mía, con las cortinas blancas y el monitor de bebé. Ella dormía hasta tarde. Yo preparaba los almuerzos. Ella salía a trabajar, empleos fugaces en cosmética, organización de eventos, bienes raíces. Yo ocupaba los huecos. Estuve allí cuando su hija perdió su primer diente. Estuve allí cuando le dio varicela. Siempre estuve allí. La niña me llamaba tía. Pero cuando estaba cansada, a veces se equivocaba y me llamaba mamá. Nunca la corregí. Pero tampoco dejé que se quedara. No porque temiera a mi hermana, sino porque respetaba la línea entre lo que daba y lo que me estaba permitido conservar. Pasaron años en ciclos silenciosos. La preescolar se convirtió en jardín de infancia. Me ofrecí como voluntaria en la escuela. Me convertí en la persona a la que los maestros enviaban correos electrónicos. Mi hermana enviaba cupcakes de cumpleaños, comprados en la tienda, casi siempre tarde. Las maestras empezaron a llamarme mamá. Yo las corregía con suavidad, cada vez. Entonces, una primavera, mi sobrina llegó a casa con una tarjeta hecha a mano. Purpurina, papel doblado,
un corazón dibujado con manos cuidadosas. Dentro, con letras torcidas, decía: gracias por amarme cuando lloro. Eres mi refugio. Me la dio después de la cena, mejillas rosadas, ojos abiertos. Mi corazón se hinchó. La abracé más fuerte de lo que debería. Mi hermana lo vio. Me arrancó la tarjeta de las manos y la leyó en voz alta. Luego se rió, no con crueldad, sino con indiferencia. Obviamente la hizo para mí. No dije nada. Solo bajé la mirada hacia la mesa. La rompió en dos y la tiró a la basura. Más tarde esa noche, la saqué. La pegué de nuevo. La presioné entre las páginas de un viejo manual de crianza que ya no necesitaba. Nadie se dio cuenta. Pero empecé a ver los hilos. Mi hermana comenzó a presentarme como su ayudante en los eventos familiares. Una vez, en una fiesta de cumpleaños, alguien preguntó si yo era la niñera, y ella no lo corrigió. Esbozó una sonrisa burlona y dijo: básicamente. Empecé a desvanecerme, no solo de las fotos, sino de la propia habitación. Cuando ella presumía de su nuevo emprendimiento o de su última cita, la gente asentía. Cuando intentaba compartir algo pequeño, un programa de la biblioteca que ayudé a organizar, un hito que alcanzó la niña, los ojos se volvían vidriosos. Alguien cambiaba de tema. En un brunch llevé bollos caseros. Todos los comieron sin decir nada. Mi hermana anunció que acababa de abrir una cuenta de Monfluencer. La mesa aplaudió. Sonreí. Luego lavé los platos en silencio. Ya no dolía como antes. No porque fuera menos doloroso, sino porque se había vuelto familiar. No me veían. No de verdad. Pero ella sí. La niña de rizos salvajes y mochila demasiado grande, ella todavía me veía. Cada mañana me abrazaba como si fuera un salvavidas. Cada noche susurraba: tú me haces sentir segura. Y eso era suficiente, hasta que dejó de serlo. No necesitaba aplausos. No ansiaba un escenario. Pero cuando empezaron a borrarme por completo, incluso de la niña que crié, comencé a sentir algo que nunca me había permitido sentir antes. No enojo. No celos. Sino algo más agudo, la decisión silenciosa de ser vista, les gustara o no. Mi sobrina cumplió 7 ese año. Quería una fiesta con criaturas marinas. Pasé 2 semanas pintando a mano linternas de medusas y creando arrecifes de coral de papel tisú. Mi hermana dijo que ella se encargaría de la comida y las invitaciones. El día de la fiesta llegó una hora tarde con cupcakes comprados y un fotógrafo. La vi posar con las decoraciones, envolver a su hija con los brazos como si ella misma las hubiera diseñado. El fotógrafo me pidió que me apartara del encuadre. Así lo hice. Ella publicó las fotos con subtítulos como Magia oceánica para mi princesa sirena, todo hecho por mamá. Los me gusta llegaron. También los comentarios: ¡qué talento, supermamá! Ella respondió con corazones a cada uno. Ni una sola vez me mencionó. Aquella noche, mientras limpiaba el glaseado triturado y la purpurina, vi el comentario viral que se clavó como una espina. «¡Guau! Realmente lo haces todo. ¿Tu hermana es la niñera?» Su respuesta: «jajaja». Básicamente. No lo borró. Lo fijó. Me quedé mirando la pantalla, con las manos aún pegajosas de los serpentines de la fiesta. Nunca había pedido reconocimiento. Pero que me convirtieran en una broma, en una herramienta, eso sí era diferente. Cerré la aplicación y volví a fregar. Unas semanas después, una amiga de la familia nos invitó a una cena de graduación. Mi hermana llegó tarde, por supuesto, vestida como en la portada de una revista. Aquella mañana yo le había trenzado el cabello a mi sobrina. Ella me había pedido lazos a juego, como los tuyos, tía. Cuando llegamos, todos estaban reunidos en el patio trasero. Mesas largas, centros de mesa florales, aplausos corteses. Mi hermana nos presentó deprisa. Me llamó la que hace que todo funcione. Luego se volvió hacia alguien y susurró, lo suficientemente alto para que yo lo oyera: ella siempre ha sido más del tipo tras bambalinas. Se rieron. Yo no. Más tarde, mientras mi sobrina jugaba con los otros niños, escuché a alguien preguntarle a mi hermana si consideraría montar un negocio de cuidado infantil. Ella sorbió su bebida y dijo: «Oh, no, realmente no soy del tipo niñera». Esa es ella. Inclinó la cabeza hacia mí.
Ella se quedó con la habitación, oí que decía, yo me llevo las obras. Esa frase se me quedó grabada. Yo había tomado la habitación más pequeña de la casa, aquella con el techo inclinado, el papel tapiz desprendiéndose. Había conservado la taza astillada, los zapatos heredados, el abrigo viejo que una vez fue de nuestra madre. Ella se había quedado con la suite principal. Se había llevado las joyas de mamá, su perfume, sus historias. Y ahora, de alguna manera, se había llevado lo mío. Una tarde, la escuché por teléfono. Se estaba riendo. Sí, ella es básicamente como una niñera glorificada, dijo. No, no está trabajando. Quiero decir, vive aquí, ¿qué más va a hacer? Me quedé en el pasillo, inadvertida. La mochila de mi sobrina todavía colgaba de mi hombro. Acababa de recogerla de la escuela porque mi hermana tenía algo de último minuto. Una niñera glorificada. Eso era lo que yo había llegado a ser a sus ojos, sin paga, invisible, reemplazable. Empecé a notar el patrón. Cuando las hojas de la escuela llegaban a casa, las arrojaba sobre la mesa con un despreocupado ¿te encargas tú de esto? Cuando los maestros pedían programar reuniones, me reenviaba los correos sin mensaje alguno. Cuando mi sobrina se enfermaba, yo era quien bajaba las fiebres, vigilaba los síntomas, dormía en el suelo junto a su cama. Y cuando todo salía bien, sobresalientes, elogios de un entrenador, arte colgado en el aula. Mi hermana lo publicaba como si ella hubiera pasado noches practicando palabras de ortografía o empacando almuerzos en forma de estrellas. No era solo de lo que se llevaba el crédito. Era de lo que borraba. Empezó a organizar pequeñas reuniones de vino con su nuevo grupo de mamás, mujeres de su página de Instagram que creían que su vida era tan cuidada como sus leyendas. Yo me quedaba arriba con mi sobrina, viendo películas bajo un fuerte de mantas. Pero una vez la escuché hablar de mí. Es tan dulce, dijo una. Como, siempre está ahí. Siempre ayudando. Le da como vibras de niñera interna, añadió otra. Mi hermana se rió. Oh, totalmente. Ella es, ya sabes. Cómoda con eso. Cómoda. Esa palabra se sentía como una cadena. Nadie preguntó cómo vivía yo. ¿Qué había dejado de lado? ¿Qué había querido? Mi hermana una vez le dijo a alguien que yo nunca había tenido ambición. Que yo era del tipo que solo quería quedarse cerca de casa. Lo dijo como un cumplido. Como una misericordia. Pero recordé lo que había sacrificado, folletos de orientación aún doblados en mi cajón, el correo del consejero universitario que una vez me llamó brillante. Recordé ver a mis amigas avanzar, irse, construir vidas que tenían espacio tanto para sueños como para planes de escena. Me fui encogiendo cada vez más para caber en una vida que no elegí. Y ahora era un pie de foto. Una nota al pie. Empecé a levantarme más temprano. No por ella. Ni siquiera por la niña. Sino por mí. Volví a tomar cursos de negocios en línea, los mismos que había hojeado tarde en la noche mientras sostenía a un bebé dormido en mi pecho. Lo mantuve en secreto. Trabajaba mientras la casa dormía. Usé tarjetas de regalo que había guardado a lo largo de los años para pagar los cursos. Y tracé un plan. No para irme. Todavía no. Sino para dar un paso al frente. Ella había pasado años escribiendo mi historia en los márgenes, sonriendo mientras yo desaparecía entre sus capítulos. Pero yo había guardado algo. Una verdad que nunca se molestó en preguntar. Y pronto, me aseguraría de que leyera cada palabra, aunque hiciera temblar el suelo bajo sus pies. La escuela envió invitaciones para el Día de Madres y Mentoras. Era un programa nuevo, una celebración para honrar tanto a las madres como a las mujeres que desempeñan un papel guía en la vida de un niño. Los alumnos habían escrito cartas, dibujado dibujos y preparado actuaciones. Mi sobrina estaba emocionadísima. Tienes que venir, dijo, apretando mi mano. Vamos a cantar juntas. Elegí la cinta amarilla para ti. Como tu libro favorito. Asentí. Sonreí. Guardé la cinta amarilla en mi bolso y le dije que allí estaría. Una semana antes del evento, la escuela llamó para confirmar asistencia. Mi hermana contestó. Oh, dijo, con voz afilada de sorpresa, no hace falta que vaya. Yo estaré. Soy su madre. Nunca me contó de la llamada.
La noche anterior al evento, puse mi mejor vestido, azul pálido, suave en las mangas. Cepillé el cabello de mi sobrina, empaqué sus zapatos, planché su falda. Ensayamos sus líneas para la canción grupal hasta que su voz se quebró de risa. Encontré la cinta amarilla donde la había escondido, presionada dentro de la tarjeta que ella una vez me hizo. Aún torcida, aún brillante, aún mía. En la mañana del evento, mi hermana bajó las escaleras usando tacones y un elegante vestido negro. Hoy puedes tomarte un descanso, dijo con ligereza. Yo iré con ella. Me quedé congelada. Pero ella me pidió a mí, dije. Es una niña, chasqueó ella. No sabe lo que necesita. Recogió el almuerzo que yo había preparado y salió disparada. No discutí. No rogué. Me senté en la mesa y miré la cinta en mi mano. Cuando regresaron esa tarde, mi sobrina estaba callada. Sin historias. Sin chispa. Me entregó un programa arrugado. Mi hermana publicó una foto de ellas en el césped de la escuela. Leyenda, mentora, madre, para siempre. Mi sobrina no miró a la cámara. Sostuvo las manos a la espalda, donde debía ir la cinta amarilla. Más tarde, cuando se fue a la cama, la encontré sobre mi almohada. Sin nota. Solo la cinta. La presioné contra mi palma y sentí el dolor silencioso de algo pequeño y sagrado siendo robado. No fue solo un evento. Fue cruzar un límite, romper un hilo. Empecé a verlo por todas partes, el lento avance, el delicado robo de presencia, reconocimiento y lugar. En el baby shower de una prima, mi hermana le dijo a la mesa que criar a un niño era agotador, que ella lo había hecho todo sola. Alguien preguntó cómo lo lograba. Ella se rió y dijo, dormir al bebé es fácil cuando sabes lo que haces. Leí todos los libros. Yo miré mi plato. Recordé las noches que pasé despierta con un bebé en mi pecho, buscando en Google ciclos de sueño infantil en la oscuridad. Nadie me hizo una sola pregunta. La ruptura final llegó en el recital de primavera de mi sobrina. Tenía un papel solista. Lo había ensayado durante semanas. El día de la actuación, mi hermana llevó a un acompañante, alguien nuevo, vestido demasiado elegante, demasiado alto. Se sentó junto a mí en la primera fila y susurró en voz alta sobre el tráfico, lo difícil que fue llegar a tiempo, lo afortunada que estaba la escuela de tenerla como una de las mamás activas. Cuando mi sobrina subió al escenario, escaneó al público. Sus ojos se detuvieron en mí. Me sonrió, luego ella cantó. No a la habitación. A mí. Después, mi hermana la apartó. No sé qué le dijo, pero vi cómo cambió el rostro de la niña, sus hombros cayeron, su luz se atenuó. Más tarde, en el coche, no habló. Solo se apoyó en mi brazo y sostuvo la cinta amarilla como un salvavidas. Unas noches después, la escuché de nuevo por teléfono. Se está apegando demasiado, dijo. Necesito poner límites. Honestamente, creo que es confuso para mi hija. Mi hija. Mi sobrina. La niña a la que había criado, protegido y consolado, reducida a un tema de límites. Algo se abrió en mí aquella noche. No rabia. No venganza. Solo claridad. Ya no pediría permiso para amar a una niña a la que ya le había dado todo. Empecé a organizar papeles. Llamé a un viejo amigo de la escuela, alguien que se había hecho abogado. Hice preguntas discretas sobre tutela, sobre residencia, sobre derechos legales. Busqué cada documento, cada formulario escolar firmado, cada autorización de excursión con mi letra. Reuní recibos. Registros. Fotos. Notas. No para quitarle la niña a nadie, sino para asegurarme de que nadie pudiera quitármela a mí. Había terminado de ser invisible. Había terminado de ser su sombra. Ella había trazado la línea en la arena sin saber que yo ya había construido un cimiento bajo ella. Lo que ella llamaba hacer de niñera, el mundo estaba a punto de llamarlo de otra manera, algo permanente, algo real. Y esta vez, no me apartaría. La noche de la reunión de padres y maestros, la lluvia entró de lado. Cortinas de agua golpeaban los cristales. Mi sobrina había estado nerviosa toda la semana, practicando lo que diría, apretando su pequeño portafolio como si fuera oro. Le pregunté a mi hermana si pensaba asistir.
Ella levantó la vista de su teléfono y dijo, tú puedes encargarte. Tengo una cena, un evento de donantes. Asentí. Mi sobrina no dijo nada, pero sus hombros se encogieron. Aquel silencio pequeño y familiar cayó entre nosotras, donde la decepción vive como invitada no deseada. Llegamos empapadas por los bordes. Le sequé los zapatos con servilletas en el baño de la escuela. Ella se quedó en el pasillo, nerviosa, cambiando el peso de un pie a otro. Cuando llamaron su nombre, buscó mi mano. Adentro, su maestra sonrió cálidamente, hojeó su trabajo y habló de su amabilidad, su curiosidad, su liderazgo. Está prosperando, dijo. Y puedo ver que alguien trabaja duro con ella en casa. Esas palabras casi me hicieron llorar. Porque nadie lo había dicho en voz alta antes. Nadie me había visto, no por completo, no así. Mi sobrina se volvió hacia mí y susurró. Le dije que tú me ayudas con todo. Algo en mí se quebró. Un dolor lento y cálido, no de tristeza, sino de ser vista. De regreso a casa, la lluvia se había detenido. Pero el silencio volvió a sentirse pesado. Ella miró por la ventana y dijo muy bajito. ¿Por qué ella no viene a las cosas? No respondí. No pude. Aquella noche, después de que se durmiera acurrucada contra mi brazo, me senté en el suelo de la cocina y dejé que el silencio me atravesara. No fueron las tareas lo que me rompió, ni cocinar, ni limpiar, ni conducir, ni enseñar. Fue la borradura. La lenta eliminación de mi lugar, mi nombre, mi valor. Recordé a mi hermana de niña, ruidosa, confiada, salvaje. Yo siempre fui la callada, la responsable. La que recogía la purpurina tras los proyectos de arte. La que recibía la culpa cuando ella mentía. La que se quedaba atrás. Cuando murieron nuestros padres, ella heredó la casa porque su nombre estaba en la escritura. El mío no. Yo tenía 17 años. Aún legalmente niña. Ella tenía 25 y dijo que se encargaría de todo. Eso fue hace más de una década. Nunca pedí mi parte. Me mudé a la habitación más pequeña y la ayudé a criar a su hija. Porque esa niña no tenía a nadie más. Porque pensé que ser necesaria era suficiente. Pero ahora, sentía el peso de cada año en que me empequeñecí para hacer que su mundo pareciera más grande. Cada fiesta en la que creé magia mientras ella posaba para las fotos con la iluminación perfecta. Cada logro que ella lucía como corona mientras yo aplaudía entre bambalinas. Le había construido un reino, y ella me llamaba la ayuda. No estaba enfadada. Estaba vacía. Y de ese vacío, algo nuevo comenzó a crecer. No se lo dije. Pero dejé de esperar. Dejé de soñar con un gracias. Dejé de esperar que cambiara. Empecé a redirigir mi energía hacia mí misma, con cuidado, en silencio. Terminé el curso de certificación empresarial. Presenté los papeles para obtener la licencia. Imprimí cada documento legal que había coleccionado y lo guardé en una carpeta de un suave amarillo. El mismo color de esa cinta. Reposaba sobre mi escritorio, silenciosa y poderosa. Mi sobrina empezó a hacer preguntas. ¿Por qué siempre vienes a recogerme? ¿Por qué me haces el almuerzo a mí y no mamá? ¿Por qué me siento más segura contigo? Nunca respondí con reproches. Solo con amor. Porque me importas. Porque te quiero. Porque siempre lo haré. Y cuando preguntó, ¿eres mi segunda mamá?, simplemente la abracé. La semana siguiente, mi hermana llegó a casa con bolsas de compras, perfumes y recibos. Me preguntó por qué no había lavado la ropa. No dije nada. Ella frunció el ceño. ¿Pasa algo? Sonreí con suavidad. No. Nada en absoluto. Porque había aprendido el poder del silencio. De planear en paz. De no necesitar permiso. Esa noche, me senté junto a la ventana y observé cómo la luz cambiaba sobre el césped, el mismo césped que había regado, cortado y desmalezado durante años. La casa que ella reclamaba como única suya. Pensé en la chica que había sido, 17, de luto, sosteniendo a un bebé en brazos mientras el mundo olvidaba que existía. Le susurré, ya casi llegamos. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar?
Me encantaría leer tu opinión, déjala en los comentarios. Ella nunca había notado cómo el silencio puede afilarse hasta convertirse en determinación, como una mujer callada puede cargar con el peso de un legado y aún así erguirse más alta. Pensaba que me estaba plegando de nuevo. Pero esta vez, estaba emergiendo, no por ella, sino por lo que sabía que merecía. Los días transcurrieron en silencio, casi como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro, ya no me aferraba. Me había soltado de la cuerda que ataba mi valor a su aprobación. Ella creía que había ganado. En realidad, yo simplemente dejé de jugar. En el desayuno, seguía sirviéndole el café. Seguía preparando el almuerzo de mi sobrina. Seguía planchando la ropa. Pero había una diferencia, algo tan sutil que solo los ciegos emocionales podrían pasarlo por alto. Ya no me quedaba. Ya no preguntaba si necesitaba algo. Y cuando suspiraba esperando atención, yo me apartaba. Ella empezó a volverse más ruidosa, más dramática. Comentaba lo duro que era ser madre soltera. Lo agotada que se sentía llevando todo ella sola. Les decía a quienes quisieran escuchar que no tenía ayuda, ni apoyo, mientras estaba sentada en una mesa que yo había limpiado, comía la comida que yo había cocinado, en una casa que yo había mantenido. Mi sobrina se dio cuenta. Está actuando raro, dijo una noche, acurrucándose junto a mí. Quizá está cansada, ofrecí con cariño. Ella negó con la cabeza. No. Se siente diferente. Los niños siempre saben. Aunque intentemos ocultarlo, ven lo que creemos invisible. Una mañana, mientras doblaba la ropa, encontré en la cesta de mi hermana un volante arrugado de un servicio de niñeras de lujo. La palabra interna estaba subrayada. Había marcado con tinta roja a una joven llamada Sophie, con credenciales de 2 escuelas prestigiosas. Volví a colocar el papel exactamente donde lo había hallado. No dije nada. En su lugar, entré en mi habitación y abrí la carpeta amarilla. Dentro estaban todas las piezas de mi silencioso cimiento, formularios escolares firmados, registros de contacto de emergencia, autorizaciones de guardería, notas del médico, registros de vacunación, todo con mi firma. Todo legal. Todo fechado. Añadí uno más, una declaración jurada notariada de residencia. Mi sobrina había vivido en esa dirección más de 7 años. Conmigo. Luego guardé la carpeta en mi cajón y lo cerré con llave. Esa misma semana, mi hermana organizó una cena para sus amigas. Me dijo que no anduviera sobreprotegiendo, que los adultos se encargarían de todo. Así que me quedé arriba. Pero podía oírlas. Siempre podía. Hablaba de su próxima expansión de negocio, de cómo planeaba viajar más, de que su situación de cuidado infantil era solo temporal hasta encontrar a alguien más profesional. Y luego, risas. Ahora se hace llamar niñera, dijo. Es, siendo sincera, algo adorable. La palabra me dio un puñetazo. Adorable. Como si criar a su hija fuera un accesorio. Como si mi amor, mi esfuerzo, fuera ornamental. Arriba, fui a la estantería y deslicé los dedos por los lomos de los libros. Me detuve en una copia gastada de un clásico infantil, Una arruga en el tiempo. El que leía en voz alta cada invierno. El de la niña que salva a su hermano no con poder, sino con amor. Mi sobrina una vez había subrayado una frase con crayón azul, amor. Eso era lo que ella tenía y el otro no. Cerré el libro y lo guardé en mi bolso. Una preparación silenciosa. Ese fin de semana llevé a mi sobrina a la biblioteca. Preguntó por qué últimamente me veía tan tranquila. Sonreí. Porque a veces la paz llega cuando finalmente sabes lo que es tuyo. Ella inclinó la cabeza. ¿Como yo? Asentí. Ella sonrió. En el fondo de mi armario, encontré una caja de cartón que nunca había abierto. Contenía una bufanda, amarilla, como la cinta, tejida por mi madre el año antes de fallecer. Aún suave, con un leve aroma a lavanda. La coloqué con cuidado en mi cajón junto a los documentos legales. Porque algunas cosas son más que papel. Algunas cosas son legado. Sabía lo que se acercaba. Mi hermana había comenzado a hacer comentarios sobre reestructurar la casa, sobre necesitar espacio, sobre cómo las cosas estaban cambiando. No tenía idea de que yo ya me había ido. Emocionalmente. Espiritualmente.
pero no legalmente. Todavía no. Esa parte final estaba por llegar. Y sería silenciosa. Digna. Esa noche hice una lista. No de tareas. No de planes. Sino de momentos, cada vez que había estado allí cuando ella no lo había estado. Cada recuerdo en que había cubierto el vacío. Cada vez que había rechazado oportunidades, citas, viajes, amigos, porque esa niña necesitaba más de mí. Cada recuerdo era un peso. Y ya no estaba dispuesta a cargarlo por alguien que no había levantado ni uno solo. Recé en voz baja, como lo hacía mi madre, no por venganza, sino por reconocimiento. Para que la verdad permaneciera. Y cuando llegara el momento, estaría lista. Ella pensaba que el silencio significaba rendición, que mi calma era debilidad, que mi quietud era sumisión. Pero lo que no veía era que la paz tiene un propósito, y el mío casi se había cumplido. Fue un jueves cuando llegó el sobre, grueso, oficial, pesado de una manera que el papel no debería ser. Lo encontré en el buzón, entre folletos publicitarios y un catálogo que nadie había pedido. La dirección remitente era un nombre que no había visto en años. Señora Franklin. Mi antigua jefa de la ONG. Había trabajado bajo su dirección a tiempo parcial durante 5 años, organizando programas juveniles, archivando subvenciones. Dando tutorías a estudiantes desfavorecidos los fines de semana mientras gestionaba el hogar aquí. Me fui en silencio, sin alaracas. Mi hermana dijo que yo estaba demasiado distraída en casa para mantener ambos roles. Abrí el sobre con dedos cuidadosos. Dentro, una carta, nítida, digna. Decía que ella se jubilaba. Y que, como parte de su plan de sucesión, me nombraba a mí como próxima directora del nuevo fondo de alfabetización infantil creado en su nombre. La Junta lo había aprobado por unanimidad. Adjunta había una oferta formal, con salario, beneficios, y plena autoridad para contratar a mi propio personal. Había lágrimas en la página antes incluso de darme cuenta de que estaba llorando. Presioné el papel contra mi pecho y susurré en el silencio. Me vieron. Más tarde esa noche, me senté con mi sobrina en la mesa de la cocina, guiándola con su tarea. Se recostó contra mí, relajada, segura. Pensé en el futuro, no vago ni imaginado, sino real. Un espacio que tuviera lugar para las dos. Una vida formada no por lo que había renunciado, sino por lo que estaba a punto de ganar. Al otro lado de la habitación, mi hermana reía al teléfono, paseando con tacones, copa de vino en mano. Ella se irá pronto, dijo. Finalmente estoy mejorando. Encontré a una niñera que se formó en Europa. Doblé la carta y la volví a meter en el sobre. Ya no necesitaba que nadie me lo dijera. Sabía lo que significaba para ella un sustituto. Una conveniencia. Pero también sabía lo que no era. Reemplazable. Ese fin de semana visité la obra del centro de alfabetización, todavía crudo, con paredes sin acabar y olor a madera nueva. La señora Franklin me recibió allí, mayor pero radiante. Y siempre supe, dijo, posando una mano en mi brazo. Tú eras quien mantenía unida a esa familia. ¿Y los niños a los que tutoraste? Todavía hablan de ti. Esa noche saqué la carpeta amarilla y añadí la carta de oferta. Ahora reposaba encima, como una corona. Mi hermana empezó a moverse, noches largas, entrevistas de prueba para la nueva niñera, conversaciones de las que yo nunca formé parte. Ya no me incluía en la planificación escolar, los formularios médicos, ni siquiera las notas de almuerzo. Pero ella había pasado algo por alto. Lo había pasado todo por alto. Porque durante los últimos 7 años, yo había sido el contacto de emergencia en cada institución. Mi número era el predeterminado. Mi firma, archivada en cada expediente. Había construido lentamente, de manera legal, un rastro de papel de mi presencia. Ella había asumido que la proximidad era suficiente, que el ADN y los apellidos le daban todo el poder. Pero el amor deja huellas dactilares. El sacrificio también. Y yo había estado en todo. Una mañana recibí una llamada de la directora de la escuela. Había habido un incidente, nada grave, solo un pequeño raspón en el patio, pero el protocolo requería notificación. ¿Sigue usted siendo la tutora legal inscrita?, preguntó. Pausé. Técnicamente, no, dije. Pero con gusto aclararé pronto. No se lo dije a mi hermana.
En su lugar, comencé a preparar una petición de tutela, no para quitarle la hija a nadie, sino para proteger la estabilidad de la niña. Para darle un ancla legal si alguna vez pasara algo. El abogado de la familia con el que consulté fue amable. Revisó la carpeta, alzó una ceja y dijo, esto está muy completo. Has construido una narrativa sólida, no solo emocionalmente, sino legalmente. Dijo que tenía un caso. Esa noche, mi hermana irrumpió de un evento de trabajo, emocionada. Había cerrado su contrato, una gira de conferencias de 6 meses por 3 estados. Me voy el mes que viene, dijo. La niñera empieza en 2 semanas. Necesito que la enseñes. Le levanté la vista del té. En realidad, yo también me voy, dije. Ella parpadeó. ¿Cómo? Deslicé el sobre por la mesa. Lo abrió, leyó la carta y se rió. Que esto es adorable. ¿Un programa infantil? ¿Tú? Me puse de pie. Su risa se apagó cuando entré al pasillo y regresé con la carpeta amarilla. La posé con suavidad. Y 7 años, dije. 7 años de registros, firmas, citas. No soy una niñera. He sido una tutora en todo menos en el nombre. Ella resopló. Esto no es un tribunal. No, dije. Es un ajuste de cuentas. Ella guardó silencio. Y en ese silencio vi miedo, no porque yo hubiera amenazado nada, sino porque ya no tenía necesidad de hacerlo. Yo ya me había movido más allá de ella. La criaron para ser elegida. Yo me eduqué para sobrevivir. Ella creía que yo no tenía a dónde ir. Que no había construido puertas para mí. Pero algunos de nosotros nunca esperamos a ser invitados. Estábamos construyendo la casa en silencio. 2 semanas después, mi hermana estaba en el vestíbulo, ajustándose la maleta de diseñador mientras la nueva niñera la esperaba a su lado, joven, impecable. Con un cuaderno de notas de cuero y un aire de desapego profesional. Mi sobrina se aferró a mi mano. Estará bien, dijo mi hermana con ligereza. Son solo 6 meses. Sofía aquí está completamente formada en Montessori y resolución de conflictos. Educada en Harvard. Habla francés. Me arrodillé a la altura de mi sobrina. ¿Recuerdas lo que hablamos, verdad? Ella asintió. Llamaré al número. Enseñaré la carpeta. Le besé la frente. Luego me levanté. Mi hermana me miró. Estás siendo dramática. Te di tiempo para planear. Deberías agradecerme que te dejara quedarte tanto tiempo. Agradecer. Usó esa palabra como un látigo, como si me hubieran dado algo que no había ganado. Subí las escaleras, cogí mi bolso y una última cosa, la bufanda amarilla del cajón. Me la puse suavemente al cuello. El recuerdo de mi madre iría conmigo. En la puerta le entregué el horario de recogida escolar, las actualizaciones de vacunas y los formularios de emergencia. Ella los miró, pestañeando. ¿Qué es esto? Los necesitarás, dije. Aunque la mayoría de estos formularios me nombran a mí. La escuela podrá pedir verificación. Ella puso los ojos en blanco. Está bien. Te hiciste útil. Pero ella se adaptará. Quizá, dije. Pero la ley, puede que no. Y luego me fui. Lo que mi hermana no sabía, ni preguntó ni una sola vez, era que nunca había renunciado a la responsabilidad legal. 3 años antes, cuando ella viajó a Bali un mes y dejó a su hija conmigo de manera informal, yo había solicitado la tutela temporal por si surgía una emergencia. Nunca se había revocado. Simplemente se convirtió en objeto de papel, enterrado bajo sus suposiciones. Y yo lo había mantenido así. Porque el poder no siempre se anuncia. A veces simplemente espera. 3 días después de irme, la escuela la llamó. Y no está en la lista de recogida, dijo la recepcionista. Y legalmente no podemos entregar a su hija hasta tener clarificado el tutorado. Mi hermana llegó en tacones y furiosa. Soy su madre. Gritó. Pero la mujer de la recepción tenía el formulario. Firmado. Sellado. Válido. Ha estado bajo el cuidado de su tía durante años. Hasta que esto se cambie legalmente, debemos seguir el protocolo. Esa noche mi sobrina me llamó, con voz pequeña.
Estoy bien, dijo. Pero fue aterrador. Fui al día siguiente, no con ira, ni con fuego, sino con calma. Mi hermana esperaba en la puerta. Me engañaste. No, dije en voz baja. La protegí. Ella fulminó con la mirada. Tú no eres su madre. Tú tampoco lo eras, respondí. No de la manera que importaba. La pasé de largo y entré en la casa. La niñera estaba en la sala, incómoda y en silencio. Mi sobrina corrió a mis brazos. No fue una pelea. No fue un enfrentamiento. Fue un ajuste de cuentas, silencioso, frío, definitivo. No grité. No acusé. Simplemente le entregué una carta del abogado, un aviso formal de mi intención de solicitar la tutela permanente, a menos que ella pudiera demostrar cuidado consistente y principal. No era una amenaza. Era una oferta. Demuestra que has estado presente, o hazte a un lado. Ella se quedó mirando la página. Yo la di a luz, exclamó. Y yo la crié. Ella retrocedió como si la hubiera golpeado. Pero no lo hice. Simplemente me mantuve en la verdad. La niñera renunció esa tarde, dijo que era demasiado complejo emocionalmente. Hice una pequeña maleta de fin de semana para mi sobrina, por si acaso. Luego me fui de nuevo, en silencio. 2 semanas después llegó la audiencia. Mi hermana apareció vestida de beige y reproche. Yo llegué con registros. Fechas. Documentos. Fotos. Notas de maestros. Cartas de médicos. Cartas de mi sobrina. Todo contaba la misma historia. Yo fui quien se quedó. El juez revisó los documentos y luego preguntó: ¿por qué impugna esto solo ahora? Mi hermana dijo que no se había dado cuenta de que había firmado nada. El juez asintió. Y luego dijo: quizá ahí está el problema. En la sala reinó el silencio. Incluso ella lo supo. El fallo final fue amable pero firme: tutela compartida, conmigo como custodia principal. Mi sobrina viviría conmigo. Mi hermana tendría visitas programadas hasta desarrollar un plan a largo plazo. Ella se quedó allí, sin enojo, sin desafío, solo atónita. Creían que yo era una invitada. Yo era la dueña de la casa. Yo era la dueña. Ella intentó reemplazarme con una extraña de tacones. Pero ningún currículum podía igualar los años que había sangrado, me había doblado y había construido una vida con amor. Y cuando el tribunal lo vio, eligió la verdad. El fallo cambió algo en el aire, no de forma ruidosa ni inmediata, sino lenta, como una tormenta que se presiente antes de estallar. Mi hermana dejó de llamar. Sin exigencias. Sin acusaciones. Sin disculpas. Solo ausencia, esa que zumba. Mi sobrina se acomodó en mi casa con una facilidad extraña. Sus zapatos cabían ordenados junto a la puerta. Su cepillo de dientes estaba en el soporte como si siempre hubiera sido suyo. Y cuando la arropaba cada noche, no preguntaba por su madre. Solo buscaba mi mano. Aún así, sabía que mi hermana no había terminado. Nunca fue del tipo que pierde en silencio. Lo que necesitaba ahora no era la custodia, era el control. Y para ella, la reputación era poder. Empezó a decir a sus amigas que yo había manipulado al tribunal. Que había explotado su confianza. Se presentó como la víctima, la madre soltera traicionada por una hermana celosa. En los eventos escolares, su tono con los otros padres se volvía azucarado, mientras el mío era recibido con sospecha educada. Una tarde, recibí una invitación por correo, brillante, cara, perfumada con vanidad. Era para una gala. La empresa de mi hermana la honraría como defensora del año de la parentalidad. Mi nombre no aparecía. Pero el logo de la escuela de mi sobrina figuraba al pie, eran uno de los beneficiarios. Llamé a la directora. Estaba confundida. Enviamos su nombre como tutora. Todas las comunicaciones han sido con usted. Ni siquiera sabíamos que ella estaba implicada. Le di las gracias. Y colgué despacio. Esa fue su jugada. Reclamar el título, no con presencia, sino con apariencias. Ser vista, aunque no se hubiera quedado. No discutí. Compré una entrada. Llamé a la señora Franklin, ya retirada por completo.
y necesito un favor, dije. ¿Aún formas parte de la junta de la Fundación Juvenil? Ella sí. Y aceptó ayudar. La noche de la gala llevé un vestido azul marino. Sencillo. Digno. Mi sobrina lucía un lazo a juego en el cabello. Sostenía en la mano un dibujo, una imagen de nosotras frente a nuestra pequeña casa amarilla. En el recinto, destellaban luces. Las cámaras chispeaban. Mi hermana ocupaba el centro, radiante en seda, dando entrevistas como si hubiera inventado la maternidad. Es tan inspiradora, dijo alguien detrás de mí. Sonreí, tensa. Tomamos asiento. A mitad de la velada, la presentadora anunció un segmento especial, honrar a líderes comunitarios en educación y defensa infantil. Me recosté. Mostraron fotos de voluntarios, donantes y personal. Luego apareció la foto de mi hermana. Aplausos. Ella se levantó, sonrió y saludó. Y entonces la presentadora aclaró la garganta. También queremos reconocer a una fuerza silenciosa tras bambalinas, la mujer que ha tutorado a más de 30 estudiantes. Financiado programas de lectura extraescolar y cuya tutela estabilizó la vida de una niña extraordinaria. Apareció una nueva foto. Yo. Silencio. La señora Franklin subió al escenario con una placa. Habló de mi trabajo. De mis horas. De mi negativa a marcharme cuando nadie lo notaba. Nunca pidió reconocimiento, dijo. Pero sin ella, esta comunidad carecería de uno de sus pilares más sólidos. Mi sobrina aplaudió la primera, fuerte y orgullosa. Otros siguieron. No todos. Pero los suficientes. Me puse de pie. No porque quisiera atención, sino porque quería que la verdad respirara. Mi hermana se quedó sentada. No me miró. Y yo no la miré. Después, esperé junto a la salida, agradeciendo a los maestros que habían acudido. Algunos padres se acercaron, ahora cálidos, avergonzados por su frialdad anterior. Mi hermana pasó junto a mí, rostro rígido, tacones que marcaban cada paso como un punto final. «¿O lo hiciste político?», susurró. «No», dije con suavidad. «Lo hice honesto». Se giró, con voz afilada. «¿Crees que los aplausos te hacen tener razón?». «No», contesté. Pero me hicieron visible. Por fin. Le entregué una copia de los registros escolares, recién actualizados. Mi nombre aparecía como tutora principal. Ella la arrebató, buscando errores. «No te queda nada más que demostrar», dijo. «Lo sé». «¿O entonces, por qué sigues?». La miré, de verdad la miré. Porque ella aún me necesita. Y tanto si lo apruebas como si no, nunca la dejaré esperando. Detrás de nosotras, un voluntario le devolvió a mi sobrina su dibujo. Ella había añadido estrellas alrededor de nuestras cabezas. Lo doblé con cuidado y lo guardé en mi bolso. El objeto simbólico, un papel amarillo, tinta infantil y 7 años de prueba silenciosa. No sería olvidado. Ella dio discursos sobre la crianza mientras olvidaba a quien arropaba a su hija. Pero el escenario no miente para siempre, y aquella noche, cuando la verdad tomó el micrófono, sus aplausos se desvanecieron en silencio. 2 semanas después recibí una carta formal, entregada en mano, con relieve, exageradamente dramática. Era del abogado de mi hermana. Estaba impugnando de nuevo el acuerdo de tutela. Afirmaba angustia emocional. Afirmaba daño reputacional. Afirmaba alienación de su hija por interferencia. Estuve en la cocina, sentada ante la carta y una taza de té a medio acabar. Mi sobrina estaba arriba, tarareando mientras leía en voz alta a sus muñecas. No sentí rabia. Me sentí firme. Porque ahora sabía, esto no era acerca de su hija. Era acerca de mí. A quien ella llamaba niñera. Me quería de regreso en las sombras. Y no tenía intención de volver. Llamé a mi abogada. Presentamos una moción para consolidar la tutela exclusiva, aportando pruebas nuevas, declaraciones de maestros, vecinos, terapeutas. Todas contaban la misma historia. Yo era quien había criado a esa niña. Se fijó fecha para la audiencia. Esta vez, envié invitaciones. No a ella. Al director de la escuela. A los directores de la ONG.
A los voluntarios del club de lectura. A la junta del centro comunitario. Levanté la vista de mi té. En realidad, yo también me voy, dije. Ella parpadeó. ¿Cómo? Deslicé el sobre por la mesa. Lo abrió, leyó la carta y se rió. Esto es adorable. ¿Un programa infantil? ¿Tú? Me puse de pie. Su risa se apagó cuando crucé el pasillo y regresé con la carpeta amarilla. La posé con suavidad. Y 7 años, dije. 7 años de registros, firmas, citas. No soy una niñera. He sido tutora en todo menos en el nombre. Ella resopló. Esto no es un tribunal. No, contesté. Esto es un ajuste de cuentas. Ella guardó silencio. Y en ese silencio vi miedo, no porque yo hubiera amenazado nada, sino porque ya no tenía necesidad de hacerlo. Yo ya me había movido más allá de ella. La criaron para ser elegida. Yo me eduqué para sobrevivir. Ella pensó que no tenía a dónde ir. Que no había construido puertas para mí. Pero algunas de nosotras nunca esperamos a ser invitadas. Estábamos construyendo la casa en silencio. 2 semanas después, mi hermana estaba en el vestíbulo, ajustándose su maleta de diseñador mientras la nueva niñera la esperaba a su lado, joven, impecable. Con un cuaderno de notas de cuero y un aire de desapego profesional. Mi sobrina se aferró a mi mano. Estará bien, dijo mi hermana con ligereza. Son solo 6 meses. Sofía está plenamente formada en Montessori y resolución de conflictos. Educada en Harvard. Habla francés. Me arrodillé a la altura de mi sobrina. ¿Recuerdas lo que hablamos, verdad? Ella asintió. Llamar al número. Mostrar la carpeta. Le besé la frente. Luego me puse de pie. Mi hermana me miró. Estás siendo dramática. Te di tiempo para planear. Deberías agradecerme que te dejara quedarte tanto tiempo. Agradecer. Usó esa palabra como un látigo, como si me hubieran dado algo que no había ganado. Subí las escaleras, tomé mi bolso y una última cosa, la bufanda amarilla del cajón. Me la rodeé suavemente al cuello. El recuerdo de mi madre caminaría conmigo. En la puerta le entregué el horario de recogida escolar, las actualizaciones de vacunas y los formularios de emergencia. Ella los miró, parpadeando. ¿Qué es esto? Los necesitarás, dije. Aunque la mayoría de estos formularios me nombran a mí. La escuela puede pedir verificación. Ella puso los ojos en blanco. Está bien. Te hiciste útil. Pero se adaptará. Quizá, dije. Pero la ley, puede que no. Y entonces me fui. Lo que mi hermana no sabía, ni preguntó jamás, fue que nunca había renunciado a la responsabilidad legal. 3 años antes, cuando ella viajó a Bali un mes y dejó a su hija conmigo de manera informal, yo había solicitado la tutela temporal por si surgía una emergencia. Nunca se revocó. Simplemente quedó como un pesado papel, enterrado bajo sus suposiciones. Y yo lo mantuve así. Porque el poder no siempre se anuncia. A veces solo espera. 3 días después de irme, la escuela la llamó. Y no figura en la lista de recogida, dijo la recepcionista. Y legalmente no podemos entregar a su hija hasta tener clarificado la tutela. Mi hermana llegó en tacones y furiosa. Soy su madre. Clamó. Pero la recepcionista tenía el formulario. Firmado. Sellado. Válido. Ha estado bajo el cuidado de su tía durante años. Hasta que esto se cambie legalmente, debemos seguir el protocolo. Esa noche mi sobrina me llamó, con voz pequeña. Estoy bien, dijo. Pero fue aterrador. Fui a casa a la mañana siguiente, no con enojo, ni con fuego, sino con calma. Mi hermana me esperaba en la puerta. Me engañaste. No, dije con suavidad. La protegí. Ella me fulminó con la mirada. Tú no eres su madre. Tú tampoco, respondí. No de la manera que importa. Pasé junto a ella y entré en la casa. La niñera estaba en la sala, incómoda y en silencio. Mi sobrina corrió a mis brazos. No fue una pelea. No fue un enfrentamiento.
Fue un ajuste de cuentas, silencioso, frío, definitivo. No grité. No acusé. Simplemente le entregué una carta del abogado, un aviso formal de mi intención de solicitar la tutela permanente, a menos que ella pudiera demostrar cuidado consistente y principal. No era una amenaza. Era una oferta. Demuestra que has estado presente, o hazte a un lado. Ella se quedó mirando la carta. Yo la di a luz, dijo. Y yo la crié. Ella retrocedió como si la hubiera golpeado. Pero no lo hice. Simplemente me mantuve en la verdad. La niñera renunció esa tarde, dijo que era demasiado complejo emocionalmente. Preparé una maleta pequeña para mi sobrina, por si acaso. Luego me fui de nuevo, en silencio. Dos semanas después llegó la audiencia. Mi hermana apareció vestida de beige y reproche. Yo llegué con registros. Fechas. Documentos. Fotos. Notas de maestros. Cartas de médicos. Cartas de mi sobrina. Todo contaba la misma historia. Yo fui quien se quedó. El juez entró. Los papeles crujieron. Comenzaron los trámites. Mi abogado se puso de pie primero, sereno y ensayado. Empezó con una sencilla presentación en diapositivas, 5 años de documentación. Firmas en hojas de ruta de excursiones. Autorizaciones médicas. Proyectos escolares. Notas de terapia. Dibujos. Cartas. No alzó la voz. Solo mostró la verdad. Luego entregó al juez un único folio manila. Dentro, la escritura notariada de la propiedad. Mi casa, la pequeña amarilla que mi hermana una vez desechó, estaba legalmente a mi nombre. Pagada. Financiada, con la venta de la segunda propiedad de nuestros padres. Esa que dejaron a medias para ambas, aunque mi hermana nunca lo mencionó. Porque ella tomó el dinero. Yo tomé la escritura. El abogado explicó que esa era la vivienda donde la niña había pasado la mayor parte de su vida. Estable. Nutritiva. Segura. El juez asintió despacio. Luego se dirigió a mi hermana. Ella se levantó. No tenía presentación. Solo un discurso. Habló de depresión posparto. De ambición. De haberlo intentado con lo mejor de sí. Lloró. Pero nunca dijo el nombre de su hija. Ni una vez. Y cuando el juez preguntó qué papel tenía ella en las actividades escolares actuales de su hija, dijo: yo envío donaciones. La sala quedó en silencio. Entonces me tocó a mí. Me puse de pie. No para testificar, eso ya estaba hecho. Me puse de pie porque mi sobrina me lo pidió. Di algo, susurró. No sobre ella. Solo sobre nosotras. Así lo hice. Hablé de la primera vez que cruzó la calle tomándome la mano. De la gripe que la mantuvo despierta 3 noches, acurrucada en mi regazo. De cuando olvidó sus líneas en la obra escolar y yo las pronuncié desde la primera fila. Y luego dije: me llama su segunda madre. Pero la verdad es que ella es la razón por la que sé cómo se siente el amor incondicional. Yo no la di a luz. Pero me quedé. Me quedé cuando era inconveniente. Me quedé cuando nadie aplaudió. Me giré hacia el juez. Eso es todo. Él asintió. Y tomó los papeles ante sí. A la luz de las pruebas, los testimonios y las recomendaciones profesionales. Hizo una pausa. Por la presente, concedo la tutela legal completa a la demandada. La custodia residirá únicamente con ella. Las visitas podrán negociarse en el futuro, una vez demostrada la estabilidad. Ahí estaba. La sala no estalló. Sino que respiró. Y entonces, lentamente, la sala se puso de pie. 1 a 1. No en aplausos. Sino en respeto. Mi hermana permaneció sentada. No lloró. No discutió. Solo me observó, como si viera a una persona a la que nunca había mirado de verdad. Aplaudieron por ella. Pero cuando me puse de pie, guardaron silencio. Porque al fin vieron lo que el silencio había construido.
¿Alguna vez has visto a alguien subestimar a la persona equivocada? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Ella no me miró cuando el juez se levantó del estrado. Ni una vez. La mujer que antes dominaba cada habitación ahora permanecía quieta, con las manos apretadas alrededor de una bolsa de diseñador vacía, de esas que impresionan a quienes ya no miran. Mi sobrina buscó mi mano otra vez. Salimos juntas. Bajamos las escaleras del juzgado, junto a quienes antes me compadecían. Junto a los mismos voluntarios que solían asentir con cortesía y olvidar mi nombre. Esta vez, se detuvieron. Nos abrazaron a las dos. Usaron palabras como valentía, devoción, madre. Ni una sola vez oí niñera. Ni siquiera susurrado. El viento fuera era suave, de esos que anuncian estaciones nuevas. Pude sentir un final. Y otro apenas comenzando. Esa misma noche, encontré un buzón de voz en mi teléfono. Era mi hermana. Su voz sonaba lenta, agotada. No se disculpó. Solo dijo que respetaría el fallo y tomaría tiempo para sí misma. Eso fue todo. No preguntó por su hija. No dijo adiós. Solo esas 9 palabras. Esa fue la última vez que oí su voz. Durante las semanas siguientes, desapareció. Canceló sus conferencias. Borró sus redes sociales. La gente hablaba del juicio. De cómo la sala se puso en pie, pero no por ella. Recordaron la historia. Y yo recordé el silencio que ella me regaló, delante de mi sobrina, de la familia, de los invitados que bebían vino y fingían no notar mi borrado. Ahora, no devolví el silencio. Solo viví. En voz alta. En la siguiente recaudación de fondos de la escuela, me presentaron como nuestra guardiana y patrocinadora de más larga trayectoria. Padres que antes me decían primero consulta con su mamá ahora me pedían consejo. La escuela incluso me ofreció un puesto en su consejo asesor de padres. Acepté. No por el título. Sino por cada día que pasé sin ser vista. Y por cada día en adelante que me negué a volver a ser invisible. Una mañana, mientras doblaba la colada, encontré algo metido en la manga de uno de los suéteres de mi sobrina. Una nota. Doblada 2 veces. Etiquetada, para ti. Dentro, su letra, algo ladeada, con un pequeño dibujo de 2 monigotes bajo un sol torcido. Y debajo, sus palabras. Sé que no eres mi primera mamá. Pero eres la verdadera. Me senté ahí, ropa a medio doblar, dejando que las lágrimas fluyeran sin disculpas. Porque hay formas de justicia que no pueden dictarse desde un estrado. Solo desde el corazón de un niño. Aquella tarde, volví a encontrar el papel amarillo, el del gala, con nuestras caras dibujadas y estrellas. Lo enmarqué. Lo colgué en el pasillo, justo debajo de un espejo. Así cada mañana, al salir ella para la escuela, vea a quien lleva consigo. No a una niñera. Sino a un pilar. Al mes siguiente, mi hermana envió una caja. Sin nota. Solo objetos. Zapatitos de bebé viejos. Una pulsera de Charms que yo había regalado en un cumpleaños. Y un montón de fotos, algunas de las que me habían recortado, otras intactas. No pedía perdón. Ofrecía rendición. La acepté. En silencio. Como ella aceptó el aplauso que no le pertenecía. No llamé. No la contacté. Porque esto no era una reconciliación. Era el precio a pagar. Una mujer que trató de borrarme, se borró a sí misma. Y ahora yo era el nombre que se pronunciaba cuando preguntaban, ¿quién la crió? No quién la dio a luz. Ni quién paga. Sino quién se quedó. Quién estuvo. Quién sabe la diferencia entre ruido y cuidado. Y quién, aún en silencio, nunca desapareció. Ella intentó eliminarme de la foto, pero solo afiló mi contorno. Y cuando su aplauso dejó de resonar para ella, el único nombre que recordaron fue el mío. El silencio tras la tormenta no estaba vacío. Estaba lleno. Lleno de pequeñas rutinas que ahora cobraban un significado más profundo. Lleno de noches en que la arropaba y no necesitaba explicar nada a nadie. Lleno de mañanas en que ya no me preguntaba quién podría amenazar nuestra paz. Ahora era nuestra. Por completo. Los papeles estaban firmados. El tribunal había dictado sentencia.
Pero las secuelas emocionales, esas tardaron más. Mi sobrina tenía preguntas. No siempre directas. A veces bastaba una mirada cuando aparecía una madre e hija en un anuncio. A veces, la forma en que se acurrucaba más cerca en las noches de cine, apoyando la cabeza en mi brazo sin decir nada. Nunca mentí. Cuando preguntó por qué su madre había dejado de venir, respondí, algunas personas aman de distinto modo. Pero eso no siempre significa que sepan quedarse. Me miró y asintió despacio. Luego dijo, pero tú te quedaste. No fue una pregunta. Fue un hecho. Y pesaba más que cualquier fallo. Me encontré reclamando espacio de maneras que jamás imaginé. Reorganicé la casa. Despejé la habitación donde estaban las cajas olvidadas, las que mi hermana dejaba en sus visitas. Doné la ropa, los accesorios, incluso los juguetes sin usar. No por rencor. Sino porque ya nada de eso tenía sentido. El sentido estaba en la forma en que ahora reía mi sobrina, fuerte, despreocupada, con raíces. El sentido estaba en la mesa de la cena, donde añadimos nuevas tradiciones, como contar algo de lo que estuviéramos orgullosas cada día. Y poco a poco, sus respuestas cambiaron. Ya no decía hoy no lloré ni hice mi tarea sola. Empezó a decir cosas como ayudé a alguien o hice reír a alguien. Estaba creciendo. No solo hacia arriba, sino hacia afuera. Hacia sí misma. Una tarde, recibí una llamada. Era mi prima, una de las pocas que se había mantenido neutral en todo. Dijo que había visto a mi hermana en un café, sola, sin niña a la vista. Se la veía cansada, dijo mi prima. Como alguien que aún finge estar bien. No dije nada al principio. Luego pregunté, ¿parecía que le extrañaba? Hubo una larga pausa. Y un susurro, creo que extraña ser admirada. Ambas supimos lo que eso significaba. Mi hermana no había perdido una hija. Había perdido una audiencia. Y yo había dejado de ser la tramoya. Por primera vez en mi vida, estaba en el centro del escenario, por elección, no por defecto. Pero no actué. Solo viví. Y la gente lo notó. En la siguiente recaudación comunitaria, una mujer se acercó con un portapapeles. Preguntó si consideraría compartir nuestra historia en un panel sobre acogida familiar, no por lástima, sino para inspirar a otros en rutas similares. Dudé. Luego recordé a la versión de mí que, hace 5 años, se sentaba en los escalones traseros sosteniendo a un bebé mientras mi hermana posaba para los fotógrafos. Dije que sí. El panel fue tranquilo, respetuoso. Sin cámaras. Solo historias. Le conté la nuestra. No con enojo. Ni con detalles. Sino con verdad. Y después, se me acercó un hombre, con los ojos vidriosos. Dijo, me recordaste que criar a un niño no es cuestión de ADN. Es cuestión de presencia. Esa noche, mi sobrina me preguntó cómo había ido. Le dije que había ido bien. Luego preguntó, ¿aplaudieron por ti? Sonreí. No. Escucharon. Ella sonrió. Eso es mejor. Sí. Sí lo era. Pasaron semanas. Luego meses. En su cumpleaños llegó una tarjeta, de parte de mi hermana. Solo una frase, espero que seas feliz. Mi sobrina la miró largo rato. Luego la guardó en una caja con otras cosas que no estaba lista para tirar, pero que no quería en su habitación. El cierre no siempre llega con un enfrentamiento. A veces llega con elecciones silenciosas. ¿Qué conservar? ¿Qué guardar? ¿Qué no devolver jamás? La dejé decidir a ella. El viejo papel, el del gala, ya enmarcado, seguía colgado en el pasillo. A veces se detenía frente a él. Otras veces lo esquivaba. Pero permanecía allí. Recordatorio de dónde empezamos. Recordatorio de que el borrado solo funciona cuando alguien acepta desaparecer. Yo nunca acepté. Y ahora nunca lo haría. Ella pensó que alejarse la haría olvidable. En cambio, me hizo inolvidable. Porque mientras ella se desvanecía de la memoria, yo me convertí en alguien a quien nadie pudo dejar de ver. Han pasado 3 años. 3 cumpleaños. 3 primeros días de colegio. 3 mañanas de Navidad en las que envolví regalos mientras ella dormía,
solo para ver sus ojos iluminarse. Las fotos en nuestras paredes ya no son pruebas de supervivencia, son celebraciones. Una vida recuperada. Un vínculo sellado. Y he dejado de buscar en la multitud a quien pueda desaprobarnos. Porque ahora, cuando la gente mira, nos ve a nosotras. No como un arreglo roto, no como una medida de emergencia, sino como algo firme. Algo elegido. Tomó tiempo. Hubo días en que aún me preguntaba si volvería, no por amor, sino por poder. Para recuperar una narrativa que había perdido el control. Pero nunca lo hizo. Su ausencia ya no me amenaza. Es una distancia que ya no tengo que cruzar. A veces veo su nombre, en carteles viejos, en boletines enterrados en buzones de correo. Pero nadie la menciona ya. Ni en la escuela. Ni en la tienda. Ni siquiera en la iglesia. Los pocos que susurraban sobre lo complicada que era nuestra situación, ahora solo asienten con afecto. Ya no soy la tía. Soy simplemente su madre. No de sangre. Pero por todas las demás medidas que importan. Hay paz en eso. No ruidosa. Sino silenciosa, anclada. De la clase que me deja respirar diferente. No despierto esperando la aprobación de nadie. No mido mi valor por lo invisible que puedo hacerme para que otros brillen. Porque ahora brillo de formas pequeñas y constantes. Preparando almuerzos. Leyendo cuentos. Rellenando formularios escolares con nombre de la madre, yo. Una noche me trajo un proyecto, un árbol genealógico. La miré mientras pegaba fotos, dibujaba líneas. Arriba puso mi foto. Debajo, la suya. Cuando pregunté por qué no incluyó a su madre biológica, me miró y dijo: ella es parte de mi historia. Pero tú eres mi familia. Asentí, con lágrimas silenciosas. Luego preguntó: ¿crees que ella me extraña? Hice una pausa. Luego contesté: y creo que extraña la versión de sí misma en la que todo parecía perfecto. Ella pensó un instante, luego dijo: me gusta más nuestra versión. Es real. Real. No perfecta. No pulida. Pero con raíces. Confiable. Radiante a su manera inquebrantable. A menudo pienso en esa gala, la noche en que me quedé en las sombras, sosteniendo a mi sobrina mientras los demás aplaudían a la mujer que reclamaba toda la luz. Ahora, la luz nos encuentra sin esfuerzo. En risas en el pasillo. En oraciones antes de cenar. En trayectos en coche donde inventamos canciones que solo nosotras entendemos. Y en esos pequeños momentos, recuerdo la verdad. Que a veces, la forma más poderosa de venganza no es una gran declaración. Sino una vida que ya no la necesita. Ella subió al escenario. Ella recibió el foco. Y aún así, nos perdió. No porque luchara. Sino porque me quedé. Me quedé cuando fue difícil. Me quedé cuando no había gratitud. Me quedé cuando nadie lo notó. ¿Y ahora? Ahora soy inolvidable. No porque lo exija. Sino porque me convertí en ello. Si alguna vez te has visto obligada a alejarte de tu familia por tu propia paz, recuerda esto: no estás sola. Comparte tu historia a continuación. Si has permanecido hasta el final de esta historia, gracias. Gracias por hacer espacio a las silenciosas, las que realizan el trabajo duro tras bambalinas, que cargan con más de lo que admiten y que eligen el amor cuando sería más fácil irse. Esto no fue solo una historia sobre una hermana. Fue una historia sobre identidad, sobre cómo permitimos que otros nos definan hasta que un día dejamos de hacerlo. Fue sobre lo que significa criar a un niño, no por obligación, sino por elección inquebrantable. Y, sobre todo, fue un recordatorio. A veces la justicia más poética no se parece a la venganza. Se parece al legado. Se parece a un niño que ya no está confundido. Se parece a risas que brotan de una cocina antes silenciosa. Se parece a una mujer que ya no se achica para hacer sentir altos a los demás. Si alguna vez te han llamado solo niñera, solo tía, solo la callada, recuerda esto: tu valor no necesita su vocabulario. No necesitas sus aplausos para sentirte orgullosa de la vida que has construido. Déjalos olvidarte. Déjalos descartarte. Y entonces, sin alzar la voz, construye algo de lo que no puedan apartar la mirada. Porque la dignidad no se anuncia.
Llega en silencio, y permanece para siempre. Si esta historia te conmovió, si encontraste en estas palabras un fragmento de ti, suscríbete al canal. Únete a este espacio donde las silenciosas se elevan, donde las borradas reivindican su nombre y donde quienes estaban en las sombras finalmente se dejan ver. Más historias de justicia poética están en camino. Y, como esta, te recordarán. Nunca fuiste solo nada. Siempre estuviste convirtiéndote en todo. Mantente fuerte. Mantente en silencio cuando sea necesario. Y sigue siendo exactamente como eres. Inolvidable.